Ok, se está grabando la reunión para que lo tengan en cuenta. Bien, lo que ahorita nos iniciamos es el segundo periodo del 27 al 3 de diciembre. 27 de octubre al 3 de diciembre. Prácticamente tenemos más de un mes, ¿sí? Un mes completito más unos días más una semana más casi. Bien, la actividad que ahorita nos toca es la actividad 3, ¿sí? Fecha de inicio, 27, fecha de cierre, 3 de noviembre. Vamos a ver. Ok. Sí, es correcto. Bien, entonces tenemos aquí el resultado de aprendizaje. No está puesto, está dentro del documento. Tenemos el archivo nomenclatura de química orgánica y tabla de aniones comunes. Bien, vamos a ver qué es este archivo de nomenclatura química inorgánica. Bien, tenemos aquí, por favor, vamos a poner en silencio los micrófonos, a menos cuando quieran preguntar o participar, los abren. Por lo pronto vamos a ponerlos en silencio. Y bueno, aquí tenemos las lecturas que les ponemos, no es nada más para rellenar, ¿sí? Sí sé que es un documento de 15 páginas, pero es importante que ustedes lo lean, ¿sí? Acuérdense el nombre de la asignatura química en la vida cotidiana, entonces prácticamente todo lo que les ponemos es lo básico que un estudiante de bachillerato y alguien que aspira a estudiar una carrera es lo mínimo que debe saber de química, ¿sí? Y entonces sí es importante que lo lean a detalle, ¿sí? Por favor, no es de adorno, es información que necesitan conocer, ¿sí? Entonces, por favor, hasta bueno, aquí está ayudado en negritas lo que es lo más importante, pero ustedes tienen que leerlo. Bien, entonces aquí nos habla de 5 categorías de tipos de compuestos inorgánicos, ¿sí? Es importante que empiecen a diferenciarlos inorgánicos de los orgánicos. ¿Okay? Entonces, los inorgánicos nos habla de compuestos iónicos, ácidos, bases, hidratos y compuestos moleculares. Y aquí empieza a hablar de cada uno de los tipos de compuestos. Empieza con los binarios, ¿sí? Si ya empezamos a ver algo eh, de etimologías, sabemos que binario se refiere a dos, ¿sí? El bi se refiere a dos y quiere decir que tiene dos elementos. A eso se refiere con binario. ¿Bien? Luego aquí tenemos una tablita con los aniones, ¿sí? Y dependiendo de la familia, acuérdense que anión significa con carga negativa. ¿Okay? Y aquí tenemos uno más, el hidróxido, y aquí tenemos el cianuro. ¿Okay? Bien, luego está la definición de compuesto ternario. Ternario, pues, tratamos de descifrar un poco la palabra, significa que tiene tres. ¿Tres qué? Tres elementos. Bien, y aquí está la lista de aniones comunes. No son todos, pero son los que vamos a usar en este curso. ¿Sí? Son los más comunes. ¿Sí? Y aquí dice, el yodo y el bromo tienen radicales similares a las del cloro. Es decir, aquí en lugar, perdón, entonces aquí en lugar del cloro puede ir yodo o puede ir bromo en los 4 iones. ¿Sí? En lugar de que sea hipoclorito, si es con bromo sería hipobromito y si es con yodo, hipoyodito. Entonces, a eso se refiere este asterisco. Y aquí están todos los otros aniones. ¿Ok? Bien, luego nos habla de los metales. ¿Sí? Que ustedes, de acuerdo a la actividad anterior,
ustedes saben que van a formar iones positivos o cationes. Y aquí los nombres van a ser en terminación oso o en terminación ico. Aquí nos explica por qué unos son oso y por qué unos son ico. ¿Sí? Básicamente, bueno, si tienen buen ojo, ven que es por el número de oxidación o la carga que forma el ion. ¿Ok? Bien. Aquí nos habla de otro sistema de nomenclatura, ¿sí? Que es el más común. Y vamos a usar la palabra, por ejemplo, aquí óxido, la preposición de manganeso en este caso, y entre paréntesis se escribe el número de oxidación del catión. ¿Sí? En este caso vienen de estos cationes. Bien. Puede parecer, para los que no han tenido contacto con esto, puede ser abrumador la cantidad de información que les está viniendo. Sin embargo, por eso está diseñado este texto, para que ustedes lo lean una, dos, tres, las veces que sea necesaria para que ustedes vayan familiarizándose con esto. ¿Sí? Ustedes tienen una ventaja. ¿Sí? La memorización no es, no les voy a preguntar de memoria, pero ustedes deben de saber manejar la información y es una ganancia. ¿Sí? En curso presencial sí se pide la memorización. Pues ahí ustedes tienen una gran ventaja. ¿Okay? La memorización viene con el manejo, con la práctica, con la realización de los ejercicios, que ustedes también deben de lograr eso. Bien, entonces aquí están las reglas que nos dicen cómo se forman los compuestos iónicos, cómo se escriben, ¿sí? Así como hay reglas de ortografía para escribir o de gramática, ¿sí? En el caso de química hay reglas para escribir las fórmulas de los compuestos. Entonces, en este caso, primero va el catión, ¿sí? Y luego va el anión, que cuando se juntan, pues pierden sus cargas, como aquí está ilustrado, ¿sí? Calcio más 2 más fluoruro menos 1 forman este compuesto, calcio 1, F2, y aquí la regla 2 nos dice que el 1 no se escribe. La regla 1 nos dice que el metal que viene del catión o el catión que viene del metal, que es lo mismo, va a la izquierda. Y el no metal, ¿sí? Que viene del anión con carga negativa, va a la derecha. ¿Sí? Este orden no se va a cambiar. Y siempre nos dice que se va a nombrar se va a mencionar el nombre del anión primero, ahora sí que al revés. Primero el anión y luego se va a nombrar el catión, ¿sí? Fluoruro de calcio. ¿Sí? Ya no es flúor de calcio, ahora es fluoruro de calcio, se nombra el anión. ¿Ok? Entonces aquí revisando cada uno de los ejemplos, por ejemplo aquí óxido de calcio, ¿sí? ¿Por qué borré los subíndices 2? Porque es una regla, ¿sí? Que nos dice que si el mismo subíndice se borran, se obvian, se dice. ¿Ok? Y lo mismo acá con el fosfuro de aluminio, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo escriba CaO no significa, más bien, el hecho de que escriba solo CaO sin los subíndices, ¿sí? Significa o sigue significando que viene de los aniones óxido con carga menos 2 y calcio con carga más 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe el ion calcio más 1. Y no existe el anión del oxígeno con carga menos 1. ¿Ok? Bien. Me regreso. Y así vamos con cada una de las reglas. ¿Sí? Mientras avanzamos va a ser más específica.
¿sí? Aquí el anión está formado por dos elementos. Es cuando surge el uso de paréntesis, que siempre van a enmarcar al anión. Bien, entonces todas esas reglas pues aquí están. Y para complementar esto, les quiero comentar, aquí están los videos, ¿sí? El hecho de ver los videos no les excluye de que ustedes hagan la lectura, ¿sí? Aquí es un poquito más ameno, sí está un poquito más explicado. Aquí salgo yo hace unos añitos, poquitos. Sí, está explicado esto que les comento, ¿sí? Sin embargo, como les digo, es importante que ustedes lean, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la base de este curso, ¿sí? En los videos, y esto es muy importante, ¿sí? La base de nuestro curso va a ser este material, porque en los videos puede ser, o sea, sí, está un poquito más amplio, ¿sí? Está un poquito más amplio y nosotros estamos tratando de condensar un poquito la información en este texto. Por eso el énfasis en que ustedes hagan la lectura. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Más arriba. Ok. Bien, entonces después viene la parte de ácidos. ¿Sí? Ácidos. Acá hay una tablita, son importantes las tablitas, tratar de comprenderlas, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que si el anión termina en uro, se le agrega iones H+, que son los iones de la acidez, forman un ácido, ¿sí? En este caso viene de cloro, entonces sería clorhídrico. Si el anión termina en ato, por ejemplo, clorato, perclorato, y se convierte en ácido, entonces se va a llamar ácido espacio, terminación ico. En este caso, clórico, ácido perclórico. ¿Okay? Si el anión termina en ito, entonces la terminación sería oso, como el ácido cloroso, ácido hipocloroso. ¿Okay? Eso es para todos los aniones que forman ácidos, agregando hidrógenos. ¿Sí? No siempre es un hidrógeno, pueden ser dos, pueden ser tres. Dos como el sulfúrico, tres como el fosfórico. Bien. Y bueno, aquí están los aniones, otra vez la misma explicación. ¿Sí? Tenemos las bases, que son hidróxidos o álcalis, que tienen el anión OH. Aquí es muy importante el orden, ¿sí? El OH va al final, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? Aquí el orden sí es muy importante, ¿sí? Porque si el hidrógeno va adelante es ácido, ¿sí? Y si no hay oxígeno, pues es ácido. Entonces, si aquí hay oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Es hidróxido. Bueno, luego vienen los moleculares binarios, ¿sí? Prácticamente son dos no metales. Y nos regresamos a la clasificación de metales, no metales y metaloides. En este caso, si vemos dos no metales, significa que el compuesto ya no es iónico, sino es molecular binario. ¿Ok? Aquí tenemos los más conocidos, ¿sí? Y aquí usamos prefijos, ¿sí? Para indicar los subíndices. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes habrán visto que hay tres maneras para nombrar, ¿sí? Tres métodos de nomenclatura inorgánica. Y ya mencionamos, hasta este punto ya mencionamos los tres. Solo que algunos cursos, algunos profesores insisten en que los tres se usen para todos los compuestos. No es lo más saludable, ¿sí? Cada uno de los métodos para nombrar es más fácil y es más común usarlo en cierto tipo de compuesto,
Por eso aquí no estamos enseñando todos para todos los compuestos. Estamos usando el que más se usa de acuerdo al tipo de clasificación de compuesto. Por ejemplo, para los moleculares, ¿sí? Es este tipo de nomenclatura usando los prefijos, ¿sí? Para indicar los subíndices. Y el primer método que vimos, el método de Stock, donde se indica entre paréntesis el número de oxidación, ese es más común para los compuestos iónicos. ¿Sí? Y la nomenclatura donde usa las terminaciones oso, ito, es más usada para los ácidos, ¿sí? Para los aniones, para los compuestos ternarios o los aniones que tienen 2 elementos o más. Bien, chicos, entonces esta es la información que puede parecer abrumadora, pero para eso tratamos de poner imágenes o cuadros. Por ejemplo, que a lo mejor, bueno, espero que les ayude. Los compuestos se dividen en moleculares y iónicos, ¿sí? Los moleculares, la nomenclatura más común son los prefijos. Para el iónico, aquí tenemos las nomenclaturas más comunes, que es lo que ya vimos arriba, ¿sí? Cationes con una sola carga o catión con más de una carga, ¿sí? Cationes con una sola carga son los metales alcalinos, los alcalinoterrios y estos 4. ¿Ok? Si no son estos, entonces son cationes de más de una carga, ¿sí? Entonces aquí hay que poner atención en especificar la carga, ¿sí? Si son estos, no hay por qué especificar la carga en ninguna parte del nombre. ¿Por qué? Porque la tabla periódica nos dice, ¿sí? Y en este caso nosotros debemos identificar qué compuestos solo tienen una carga. En este caso, los otros cationes que tienen más de una carga, ¿sí? Son cationes que pierden, por ejemplo, 2 o 3 electrones para completar su octeto. ¿Ok? Esto no se mencionó tal cual en la hora anterior porque vamos avanzando poquito a poquito en todo esto que incluye química. Bien, y pues como si no fuera suficiente, aquí hay otra tablita resumen, ¿sí? Nos divide en óxidos, ¿sí? Hidróxidos, la misma división. Y en columnas tenemos la función química, cómo está formada, qué nomenclatura se usa más y un ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí los óxidos metálicos, peróxidos, óxidos no metálicos. Y así nos vamos. Luego con los hidróxidos, con los hidruros, con los ácidos, con las sales. ¿Sí? Hay 4 tipos de bases, de sales, como ustedes ya acaban de ver. Y tan. Entonces, esta es la información que se lee, se analiza, ¿sí? se revisa las veces que sea necesaria. Es más, en este caso a lo mejor les conviene imprimirla y subrayarla o ir copiando lo más importante en su libreta. Quedamos que ya muy independientemente de que no lo revise o que muy independientemente que ustedes solo entreguen unas hojitas de tarea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a la hora ya lo vieron. A la hora del examen no es tan fácil estar revisando los apuntes, no es tan fácil estar checando. No, ¿por qué? Porque si no lo sabes te vas a atrasar y no vas a acabar. ¿Sí? Bien, entonces aquí hay una tabla de aniones comunes. Esta tablita, ¿sí?, resume los aniones que más vamos a utilizar en el curso. ¿Sí? En presencial serían de memoria, ¿sí? Pero pues en este caso son los que más vamos a usar y que tengan mucho ojo para tenerlos muy presentes. ¿Sí? Este es cloro, no vayan a decir carbono y luego yodo, porque no tiene ningún sentido químico. ¿Ok? Es cloro. Bien, entonces luego están los videos, ¿sí?, que hay que revisar. Y finalmente está el ejercicio.
¿sí? El ejercicio. Muy importante siempre poner su nombre, la sección, la fecha en la que suben la tarea. Y tenemos aquí un cuadrito donde en el cruce de los iones ustedes van a escribir el nombre del compuesto, la fórmula y el nombre del compuesto tal y como lo muestran los ejemplos. ¿Ok? Entonces tienen que poner el nombre correcto. Como siempre les digo, su tarea es, a lo mejor ustedes ya la hicieron en borrador y aquí lo pasan en limpio, ¿sí? Con bonita letra, claro, en orden. ¿Ok? Bien, en el ejercicio 2 es una tablita que a partir de la fórmula escriben el nombre y la función química. ¿Sí? La función es la clasificación. No me vayan a poner aquí para qué sirve porque vale 0 su tarea. ¿Sí? La función es la clasificación. Es decir, o sea, así se le llama, función química. Es decir, si es hidróxido, ácido, base, sal, aquí van a poner cuál. ¿Sí? Mientras más específica, mejor. Por ejemplo, sal ácida. ¿Sí? Y el nombre stock, ¿sí? El stock se refiere a usar entre paréntesis, indicar entre paréntesis los números de oxidación. En este caso, preferentemente el stock, pero hay casos, por ejemplo, aquí tenemos el monóxido de carbono, este no es stock, es los prefijos. Entonces, dependiendo, igual acá hay otro que podemos usar, el de los prefijos. Entonces, en este caso, podemos ser flexibles. Stock lo vamos a usar cuando haya algún metal. ¿Ok? Y los demás, por ejemplo, los que son binarios, moleculares, podemos usar el que nos enseña el texto. ¿Sí? Este cuadrito es flexible en este caso. Solo en esos casos. Y finalmente, este ejercicio que ustedes van a relacionar la primera columna con la segunda columna, indicando la función química. ¿Ok? Yo les recomiendo que lo hagan al final, cuando ya revisaron todo el texto. Traten de hacerlo de memoria, ¿sí? A ver cómo les va, ¿sí? Como práctica, ¿no? Ustedes me van a entregar un ejercicio ya hecho, pero ustedes deben de practicarlo también. Y esa sería toda la tarea. Y tienen hasta, como lo dice el ejercicio, aquí está, tienen hasta el 3 de noviembre al mediodía. Y como aquí está especificado, no se aceptará ningún envío después de esta hora, sin excepción, ¿sí? No va a haber ninguna tolerancia. ¿Por qué fecha estamos hoy? 28 de octubre. ¿Sí? Entonces, hasta el 3 de noviembre ustedes pueden mandar la tarea. Entonces, no se va a aceptar ninguna atrasada, no se molesten en mandar al correo porque no se va a aceptar. ¿Sí? Ya no va a existir ningún tipo de prórroga. ¿Okay? Igual, otra cosa muy importante, si nos estamos poniendo más estrictos, ningún archivo que no sea PDF. ¿Sí? Entonces, si no es PDF, automáticamente es 0 la tarea. Para esto, la mayoría de ustedes lo saben hacer en PDF, entonces, pero hay uno que por ahí, en cada grupo, que todavía no sabe cómo. Para eso, en general, en avisos generales, ¿sí? Para que todavía no lo sepa, cómo crear archivos PDF, les subí ahí varios videos de cómo crear los archivos PDF, ¿sí? Desde el celular, desde Word, usando una aplicación o usando Word. Entonces, una aplicación en línea, varias maneras para que no haya ningún pretexto de que no lo saben hacer, aunque ya lo vieron en la parte de en la asignatura de computación, ¿sí? Porque nosotros igual estamos pendientes de que ven en las otras asignaturas.
Bien, entonces aquí tenemos luego de que entreguen la tarea, no estamos revisando igual esto. Tenemos aquí cómo se califica. ¿Sí? Documento contiene la resolución completa de todos los ejercicios de manera correcta, ordenada y con letra clara. 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Si tu letra no la entiendo, está mal hecha la letra, bye, 2 puntos a la basura. Luego dice, todas las hojas del documento tienen escritos los datos de identificación solicitado. Ah, si una de tus 3 hojas no tiene nombre, se va a un punto. ¿Sí? En lugar de 4 son 3. Y la calidad de las imágenes permiten ver claramente el procedimiento de resolución. Ok, me mandaste un PDF muy bonito y todo, pero tus fotos están muy chicas y no se ve, no puedo hacer zoom. Y si hago zoom, no se ve claro. Bye, aquí el punto ya se fue. Entonces, nada más tienen que cumplir con estas cuestiones, ¿sí? De manera correcta, resolver los ejercicios, ¿sí? Si estoy viendo que están nombrando mal los compuestos, pues ahí también perderían los 2 puntos, ¿sí? Entonces, chequen eso, por favor. Maestro, Uh-huh. en la hoja de los ejercicios, en la segunda, dice función química, pero Uh-huh. no entendí, ¿ahí qué se va a hacer? Sí estabas pendiente cuando lo expliqué, porque claramente dije que Sí función, estaba, lo escuché, pero no entendí muy bien lo que tenía que hacer bueno, ahorita. está bien. Función química, lo comenté, estas son las funciones químicas. ¿Sí? Es la clasificación, son estas que tenemos acá, estas 11, ¿sí? Y son las que están igual en el documento. ¿Sí? Y les dije claramente que no se refiere a lo que sirve, para lo que se usa, sino es un concepto químico que nos lo explica en el documento, ¿sí? Función química. ¿Mm? Y está en la tablita también al final. Aquí tenemos las funciones químicas, función química. Entonces, el que me ponga ahí, ¿para qué sirve? No, pierde ahí sus 2 puntos de resolución correcta. Aquí están las funciones químicas. Muy bien, entonces eso sería lo que tenemos que tener cuidado. Ya no hay ninguna prórroga, no se acepta nada que no sea PDF, ¿sí? Y por favor que estén atentos a la publicación de la retroalimentación, que es la resolución correcta de los ejercicios por cualquier error que ustedes podrían tener, ¿sí? Checarlo para que vean que efectivamente cómo se hace bien. ¿Sí? Y eso sería, pues por el momento, todo lo que les tengo que decir. Después del 3 de, del 5 de noviembre, está la práctica el 6 de noviembre y luego ya se abre o ya pueden empezar a trabajar en la ADA 4. ¿Sí? Inicia el 9 de noviembre y termina el 17 de noviembre. Y en este caso estamos hablando de nomenclatura química orgánica. ¿Sí? Y pues eso vamos a hablar la próxima semana o quizá dentro de 2 semanas. No tiene caso que lo hagamos ahorita porque ustedes van a estar trabajando en esta. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, esto sería todo lo que tendríamos pendiente.